Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Nombre de Jesús. Así que pido el favor al pastor William que pase y bueno, con su esposa se presenten. Quiero decirles que es una gran bendición, es un gran privilegio tener los pastores y bueno. Gracias, pastor. Muy buen día, amada Iglesia del Señor. Para nosotros es un honor, un regalo de parte del Padre estar con cada uno de ustedes, compartiendo, siendo edificados. A veces uno lee historias en la palabra y ayer escuchábamos la edificación del pastor Tommy Moya, que nos recordaba que no es suficiente con saber textos, con saber historias, con saber muchas cosas solamente aquí en nuestra mente. Posiblemente venimos, nos congregamos y no venimos con el espíritu de decir, Señor, revélate a mi vida. Pero el Señor, que es tan bueno y misericordioso, creo yo que cada vez que nosotros venimos con esa disposición, Él se va revelando a nuestras vidas por su gracia abundante. Y ahora yo lo he vivido y lo he sentido y lo he experimentado mucho más que cualquier otro mensaje, porque es tan diferente saber textos de la palabra, mensajes de memoria, que hasta nosotros lo repetimos porque lo escuchamos y quizás hasta ha cambiado nuestra manera de hablar. Ya no hablamos de una manera, ahora hablamos de otra manera, pero no se trata de cambiar manera de hablar, no se trata de venir porque tengo que venir, sino se trata de siempre anhelar con todo el corazón ser edificados por el Padre, porque la edificación del Padre en nuestras vidas nos permite que Él sea la roca que sostiene nuestras vidas. No importando las circunstancias, no importando adversidades, no importando, como decía el apóstol Pablo, si se tiene o no se tiene, yo me veo en Cristo Jesús. Y entonces la identidad que nosotros tenemos en Cristo por su gracia abundante nos permite precisamente el día de hoy estar acá delante de ustedes. Porque sabemos que tenemos un Padre bueno, porque tenemos la firmeza, la seguridad que no es en nuestras fuerzas que vamos a salir adelante, que estamos acá, que le serviremos al Señor, sino es todo por la gracia de Dios y es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es la gran diferencia. No sabemos de memoria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero pongamos atención, si alguno está en Cristo, eso es clave para nuestras vidas. Posiblemente también alguno de ustedes pudo haber venido con alguna circunstancia difícil o vaya a venir, porque en la vida así nos pasa a hijos de Dios y a quienes no son hijos de Dios. Pero la edificación
de una casa que está afirmada en la roca jamás será destruida. La edificación de una persona que hace su casa sobre la arena, vienen igual problemas, así como a nuestras vidas. Han venido ahora circunstancias tan difíciles que jamás pensé vivir, pero la gran diferencia es: mi casa, mi vida está afirmada en la roca que es Jesucristo. Yo bendigo sus vidas. No es tiempo de venir, congregarme y salir igual. Es tiempo de ser transformados y que la vida de Cristo sea vista donde trabajamos, con nuestros vecinos y en todo lugar donde vayamos, Cristo en nosotros. Amén. Así que para mí es un grande honor, privilegio del Padre estar con ustedes esta mañana, y dispongamos nuestro corazón esta mañana. Si usted esta mañana vino, como muchas otras reuniones, de aquí en adelante haya un antes y un después, y siempre que usted decida congregarse, venga con esa disposición: Padre, habla mi vida, porque yo quiero que tú te me reveles. Solamente el Padre en su gracia da a conocer su vida en nosotros. Amén. Así que mi nombre es Jenny de Enríquez, no me había presentado, pero es para mí un honor ser la esposa de mi amado esposo Willy, porque él para mí ha sido muy ejemplar. En todo momento él me ha ayudado, me ha confortado, y es el hombre que amo. El Señor nos regaló 3 hijos y para mí están vivos los 3 y lo estarán por toda la eternidad. Gracias a Dios por las familias, quienes tienen familias. Para finalizar, un último consejo que quiero compartirles, y es que el Señor decidió llevarse a uno de nuestros hijos, y yo cuando estaba allí viendo el féretro, yo decía, porque mi hijo salió rápido para la universidad, solo yo le entregué el carro porque había ido yo a una reunión de damas, le entregué el carro o la llave y él fue a traer unas cosas y salió rápido, y yo decía, ¿cómo no lo abracé? ¿Cómo no lo besé antes de que se hubiera ido? A veces lo hacía, a veces no lo hacía. Y lo mismo con mis otros hijos. Todos tenemos familia, ¿cierto? Tiene papás o mamá, tiene hijos, hijas, sobrinos. Tenemos familia. Amémonos. Expresemos el amor de Cristo todas las veces que podamos. Yo anhelaba abrazar, besar y decirle a mi hijo cuánto yo lo amaba. Al día siguiente, en la madrugada, yo me levanté muy temprano y yo dije, aunque sea por última vez, yo voy a abrazar a mi hijo. Pero yo abrí la caja sin que nadie me viera, porque dije, tal vez me van a decir, no lo haga. Y antes que la gente llegara, porque mucha gente nos amó también en Guatemala, de donde venimos, yo abrí la caja, y al abrir la caja, Dios me dio una gran lección, porque yo vi el cuerpo inerte de mi hijo, lo toqué, le toqué su rostro, le toqué su cuerpo, un cuerpo frío, un cuerpo inerte, y en ese momento Dios me dijo, tu hijo no está ahí en el ataúd, yo tengo a tu hijo. Y a mí me dio eso tanta paz en mi corazón, porque en mi corazón había así un sentimiento de ¿por qué no lo abracé? ¿Por qué no lo besé? Y yo lo quería hacer, ya no lo hice, porque entendí que mi hijo ya no estaba ahí presente. Quizás mucha gente se admiró de nosotros. En el momento del entierro, pues
mi esposo dijo, si alguien todavía quiere ver por última vez a nuestro hijo, algunas personas se acercaron y fueron a abrazar la caja, lloraron. Yo ya no lloré en ese momento. Sí he llorado, pero en ese momento ya no lloré porque nuevamente Dios trajo a mi mente lo que acababa de ver bien tempranito. Y es que el que metieron allí en la caja, el que enterraron allí, ya no estaba mi hijo. Ahí estaba el vehículo que Dios le dio a mi hijo, a Joelito. Joelito ya no estaba ahí presente. Entonces Dios puso en mi corazón una paz que es una realidad, sobrepasa todo entendimiento. No se entiende ni se comprende, pero esa paz de Dios sé que continuará siendo en mi vida, y esa paz de Dios, esa fortaleza del Señor continuará siendo en mi vida, porque hay tantos recuerdos, tantas anécdotas, tantas atenciones de mi hijo hacia mí, que creo yo que si continúo con el tiempo, pues ya no le voy a dar tiempo al pastor, pero es ahora una alegría tan grande para mí saber que en lo poco que yo pude sembrar la palabra de Dios a mis hijos desde muy chiquitos, eso les ayudó, porque los padres de familia tenemos el honor, el privilegio de tener a nuestros bebés desde chiquitos, y el Señor nos los confió. No son nuestros, son de Él, y de Él serán siempre, pero nosotros somos los encargados de instruirlos. Dios nos los confió para amarlos, Dios nos los confió para edificarlos, y usted y yo que hoy estamos acá siendo edificados, demos de gracia a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra familia, compañeros de trabajo, jóvenes que estudian, jóvenes que están trabajando ya como profesionales. Dios los puso estratégicamente en ese lugar para amar a la gente. Amemos a la gente, que la gente conozca a Cristo, no porque tengamos un púlpito y ahora sí yo voy a predicar a Dios. Vamos a predicar a Cristo en todo momento, y hemos sido amados por cada uno de ustedes, por nuestros hermanos con los que hemos compartido en estos días, y mucha gente. Cristo nos ha amado, nos ha abrazado, nos ha besado, ha orado por nosotros. Todo ha sido Cristo abundantemente en su gracia en nuestras vidas, y en mi corazón hay tanta gratitud y tanto gozo por lo que el Señor hizo, permitió y continuará haciendo en mi vida. Así que un honor, un privilegio. Gracias por el tiempo. Muy buenos días, familia. Es la primera vez que mi esposa habla en público después del suceso. Solo para poner en contexto rápido a cualquiera que no lo sepa, fue justamente hace 8 días, el día domingo, que estábamos enterrando a nuestro segundo hijo de 26 años. Entonces, durante todo este tiempo, mi esposa no se ha dirigido en público a nadie, sino ahora lo hizo, y sé que es el favor de Dios el que nos sostiene. Vamos a ir a la palabra, que es a lo que nos compete, ¿ok? Mi nombre es Williams Enríquez, pastor de Iglesia Betania en el occidente del país, un municipio que se llama Salcajá, más o menos como el clima de esto. Y nuestros 2 hijos nos acompañaron, hoy están compartiendo también con jóvenes, distrayéndose, conociendo un poco la ciudad, y también siendo parte de ese alivio y refrescante consuelo del Señor, ¿verdad? Siendo abrazados por muchos. El capítulo 3 de Efesios nos dice, voy a leer del versículo 8 en adelante hasta el 11, y dice de esta manera: Pablo escribe: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo reconocía
en Efesios 3:8, no en un sentido de una humildad disfrazada, tiene todo un sentido decir, soy el más pequeño entre los santos. Pero él reconoce que lo que recibió del Señor fue una gracia, y esta gracia implica el anunciar, el aclarar, porque dice en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y Pablo sigue escribiendo, no solo el anunciar el evangelio entre los gentiles, sino de aclarar a todos cuál sea esta dispensación. Y ahora en el versículo 10 dice que hay un para qué de anunciar y de aclarar, y es para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por favor, lleve conmigo esta idea. Si el apóstol Pablo dice que él recibió una gracia, y esta gracia tiene que ver con anunciar el evangelio y aclarar la dispensación del misterio, Pablo entiende que hay un propósito. Y el propósito no es que la gente, en los términos simplistas que nosotros muchas veces pensamos, es que sea liberada de un fuego eterno y azufre, un infierno, y que ahora tenga un pasaporte visado para el cielo, porque muchas veces así pensamos y les anunciamos. De hecho, les llamamos los impíos, los mundanos y algunos calificativos hasta de forma despectiva. Y Dios quiere rescatarte del infierno y llevarte a su cielo. Y Pablo nos dice, no, el anunciar a los gentiles el evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos de este misterio es para que la multiforme, versículo 10, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ayúdeme, por favor, diga la iglesia, que somos todos, fuerte diga, y que somos uno. Ahora, esta multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11, donde termino, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo conforme, todo lleva una conformación, y esto nos habla de un diseño, de un orden, de una intención, y por eso hoy vamos a hablar brevemente acerca de el diseño, la intención, el orden del propósito eterno de Dios. Tenemos que reconocer que los seres humanos de manera natural buscamos las respuestas a preguntas, algunos dirían existenciales: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y hoy más que nunca la juventud, pero en términos generales la humanidad, influenciada por muchísimas corrientes de pensamientos, ideologías y demás, se encuentran tan confundidos cuando esa pregunta llega a sus mentes y corazones. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y podremos hallar conceptos, podremos hallar versículos y expresiones que nos satisfagan hasta cierta forma, diría yo, hasta cierto punto a esas preguntas. Bueno, yo soy cristiano, y si soy cristiano para obedecer a Dios. Pero surgen más preguntas: ¿qué es obedecer a Dios? Para algunos obedecer a Dios pues es ser parte de una congregación local,
hacer lo que su pastor le pide que haga y el liderazgo le indique, y luego también obedecer a Dios podría incluir tratar de portarme bien en donde me desenvuelvo en la vida diaria, y trato de hacerlo y creo que por allí estoy cumpliendo el propósito de Dios. La realidad es que creo que podríamos tener muchísimas respuestas, tantas como somos hoy aquí congregados presencialmente o en línea. Sin embargo, muchas de ellas quedarán cortas, quedarán sin el alcance y sin el poder que realmente el Señor Jesucristo nos ha definido como su propósito, como su idea original, como su intención, que es lo único que puede traernos a respuesta a estas preguntas. Entonces, si nosotros buscamos respuestas en lo que hacemos, en nuestras metas, en nuestro propio esfuerzo de entender la Escritura, no estamos comprendiendo la dimensión de este Evangelio de la gracia, que nos diseña y que nos aclara esto que quiero que usted y yo nos llevemos en nuestro corazón. El propósito no se origina en nosotros, se origina en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Puede alguien levantar su dedito así? Diga, hay un propósito. Fuerte diga, y uno solo. No hay muchos, no hay uno para cada uno, no hay uno para cada familia, no hay uno para cada congregación. Es que el propósito de esta congregación local es esta. No, hay uno solo. Y el propósito de Dios no es algo que nosotros construimos desde nuestras ideas, sino es una realidad divina que Dios nos ha invitado a participar. Pero no participaremos del propósito si nosotros no lo descubrimos. Si el propósito yo lo defino, si el propósito yo lo escribo, es como nos enseñan muchas veces, ya sea, no sé si en la escuela, pero sí nos van por allí diciendo siempre en la vida, usted escriba su propósito de vida. Y muchas veces, por ejemplo, en alguna empresa o en algún área donde nos desenvolvemos, el propósito y tiene que ver con sus metas, con sus deseos, con el alcance de lo que para usted es la expectativa de su vida. Escriba sus metas y propósitos personales, escriba sus metas y propósitos familiares, y también en cuanto a la economía, y también en cuanto a su profesión, y también en cuanto a su comunidad. Y usted y yo podríamos escribir un montón de cosas muy lindas, loables, aplaudibles, pero si no entendemos el fundamento de lo que hoy estamos leyendo, en realidad siempre nos quedaremos cortos, con un esfuerzo humano donde nos desgastamos, donde nuestra vida se nos acaba como un abrir y cerrar de ojos, y donde terminamos la carrera sin haber logrado para lo que Dios nos puso. Entonces, una vez más, concebido desde la eternidad hasta la eternidad, por la gracia de Dios. Quisiera dejarles un pequeño concepto, como para más o menos tener claro, y esto no es ni la última palabra, ni mucho menos, pero para llamarle propósito eterno, entendiendo lo que en las Escrituras nos habla acerca de la intención de Dios, podríamos decir que es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer. El propósito tiene que ver con la voluntad del Padre, su naturaleza es amor, y la intención de ese propósito del Padre es darse a conocer. Nunca ha dejado de ser. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere verdaderamente mostrarse a nuestras vidas, y a través de nuestras vidas mostrarse a aquellos que Dios nos permite tener un contacto, una relación durante transcurra nuestra vida en la tierra. Entonces es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer. Si usted y yo nos llevamos esto y lo digerimos despacio ya en nuestras vidas,
encontraremos que es en realidad algo, puede ser corto, se puede ampliar de muchas maneras, pero es algo en realidad muy profundo. Porque tendríamos que preguntarnos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si hablamos de un propósito, tendríamos claramente que centrarnos en que hay una sola voluntad. Porque hay un solo Padre, un solo Dios de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, y en Él un solo Espíritu en el que hemos sido bautizados en un solo bautismo y vivimos bajo una sola esperanza y una sola fe. Hay una sola realidad. La iglesia del Señor necesita volverse a lo elemental de lo que significa un solo propósito, una sola intención, un solo plan, una sola voluntad. Recuerde, es eterno. ¿Por qué recalco esto? Porque el propósito de Dios no nace después de que Adán desobedece y es separado de la gloria y la comunión plena con Dios. El propósito era antes de la creación del mundo, el propósito es ahora el mismo y continuará después de nosotros hasta la eternidad futura, porque Dios es Dios, que no es hombre ni hijo de hombre, ni miente ni se arrepiente, y Él se mantiene en la misma intención de siempre. Alguien repita conmigo: Dios quiere darse a conocer. Así que nuestras vidas, por naturaleza, entendemos que esto es algo que no tenemos acceso a Dios, que es parte de su sabiduría oculta. El apóstol Pablo escribe justamente a anunciar este evangelio a los gentiles, las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable significa que yo no la puedo estudiar y con mi capacidad humana, con mi intelecto, aun cuando yo fuese alguien que tuviera un nivel de intelecto, un IQ que rompiera todos los límites y tuviera yo un coeficiente intelectual superior a cualquier genio, el Señor me dice: acceder a Él, yo no puedo hacerlo a través de mi intelecto. Note esto, hermano, usted y yo no podemos conocer nada de Dios si Él no se da a conocer. Note esto, quisiera decirle de manera gráfica, esto es en una sola dirección y es de Dios hacia el hombre. Conocer a Dios no es nunca de doble vía en la que yo puedo subir y acceder al conocimiento de Dios y tomar de Él y volver de Él desde mi capacidad humana. Simplemente, amado hermano, esto se llama gracia. Si Dios no se da a conocer, si Dios no se muestra, si Dios no habla nuestras vidas, si Dios no ilumina nuestro entendimiento, tan simple y tan claro que es entender, no podremos conocer absolutamente nada de Dios. Ay, pastor, pero yo sé Biblia. Ay, pastor, pero yo estoy en el seminario, en la universidad teológica. Le voy a decir esto: conozco teólogos ateos sin la vida de Dios y que nos darían cátedras y discursos impresionantes acerca de la escritura, la historia, la teología y cada una de sus ramas sin tener la vida de Dios, porque tienen conocimiento intelectual, pero no conocen al Padre. ¿Se entiende, iglesia? Mi oración es que para usted y para mí Dios se dé a conocer, porque ese es su propósito. Y si alguno de nosotros, le comento, yo desde los 4 años todavía tengo algunas imágenes que guardé que me llevaban a la congregación local de donde vivíamos. Toda mi vida, tengo hoy 50, toda mi vida he conocido la palabra.
No sé cuánto se sumaría eso en escuchar predicaciones. Cuando fui llamado al servicio como pastor de la congregación, a los 27 años, le estamos ya diciendo más de 23 años que he sido pastor. ¿Cuántos mensajes he predicado? ¿Cuántas veces he leído las escrituras? ¿Cuántos mensajes yo oigo? Le cuento, ¿verdad? Y esto lo digo justamente para ilustrar lo mismo. Desde que fui llamado o hasta que fui llamado al pastorado a los 27 años, me metí a un seminario de teología. Y desde ese tiempo hasta hoy, 23 años, sigo estudiando en centros de estudios teológicos. O sea, tengo varios títulos que certifican mis estudios, y donde ahora estamos en Rhema University, estamos por arrancar una maestría siempre en teología. ¿Qué le quiero decir? Yo no he dejado de estar estudiando formalmente teología. Y por eso le digo, sé que no puedo acceder a Dios si Él no se da a conocer. Y eso quiero dejarlo bien claro. Después de 23 años y diferentes certificados y títulos, que por cierto ninguno de ellos está colgado en ninguna pared, no significa que esos títulos y lo que corresponde a esos certificados conozca más a Dios. Yo bendigo a Dios porque lo conozco, porque su propósito es darse a conocer, es porque Él quiere darse a conocer, es su deseo. Así que podemos hablar acerca de versículos bíblicos, acerca de mucha Biblia y de lo que usted quiera, y eso no significa que conozca a Dios. Y usted puede decir, pastor, yo de toda mi vida conozco el cristianismo, de mi parte tengo conciencia casi 46 años, 45 años de conocer versículos bíblicos, textos y sermones, y eso no es lo que me dio el acceso a Dios, y no estoy diciendo no sirve, para aclararlo, sino que es porque Él por su gracia ha querido revelarse a nuestras vidas, lo seguirá queriendo, y hasta el último suspiro de nuestras vidas Dios siempre deseará darse a conocer a nuestras vidas. La pregunta que me haría es, ¿será que es nuestra intención que Dios nos hable? ¿Será que es nuestra realidad de vida que Dios nos hable? ¿Por qué? Porque si es el deseo puro de Dios, si es el diseño de Dios y no nace de una necesidad nuestra, sino es la razón de nuestra creación, entonces la pregunta es, si no es mi deseo conocerlo, si yo en la vida en lo que voy es, no, yo lo que quiero y lo que deseo es alcanzar metas personales y que mis problemas se solucionen y no tiene que ver con la intención de Dios, entonces estoy tan alejado de Dios que ni siquiera me he dado cuenta. Y así yo sea pastor, así yo sea servidor, así yo sea un profeta que tenga un don muy fino, así Dios me use en milagros, gloria a Dios. Pero no es eso lo que Dios en esencia quiere. En sustancia es, su propósito tiene que ver con darse a conocer. Este plan de Dios, que es desde la eternidad, siempre ha girado en torno de la vida de Cristo. Alguien diga, Jesucristo. Pues absolutamente Dios, en su pacto eterno, con su Hijo Jesucristo, fue a quien me envió para legalizar y completar este propósito. Por eso la Escritura dice, mire, es que es tan certero y contundente cuando dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Alguien repite esta palabra? Hizo. El propósito se hizo en Cristo nuestro Señor.
Es decir, Dios quiso mostrarse, Dios quiso darse a conocer, y la manera más exacta, la manera más nítida, la manera más precisa fue mostrarse a través de su Hijo. El deseo del Padre ahora es que a través de su Hijo sea multiplicado ese propósito, teniendo hijos idénticos a quien es su realidad en la tierra. Lo explico de esta manera. Mis hermanos, no somos cristianos por nuestra elección y decisión. No somos evangélicos porque un día levantamos nuestra mano e hicimos una oración. No somos pentecostales porque nosotros creemos en algunas manifestaciones que se expresaron en el famoso día de Pentecostés registrado en Hechos. No somos nosotros de alguna denominación y Dios no nos conoce. Quiero decirle esto, ni como pentecostales, ni como bautistas, ni como presbiterianos, ni ninguna denominación. Quiero decirle esto, Dios no nos conoce y nos identifica a nosotros como evangélicos. Nosotros sí, pero el Padre no nos conoce como evangélicos, y quizá le suene esto un poquito fuerte, pero a nosotros el Padre eterno no nos identifica y no nos conoce como cristianos. Él nos conoce como hijos conforme a su propio Hijo. Alguien diga con fuerza: yo soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios y el Padre a usted lo conoce como hijo. Y la única manera de entender la magnitud de lo que significa ser hijo de Dios es conociendo al Padre. Miren, mis amados, vamos a hacer una pausa ya ahora. Solo quiero decirles esto. El Padre no ve en nosotros todo lo que nosotros sí vemos, virtudes, tanto externas como internas, estas características de nuestra personalidad. El Padre no ve en nosotros la suma de nuestros errores, temores y muchos pecados que cometemos. El Padre tampoco ve todas nuestras cualidades hermosas que tenemos, ese don de gente, de servicio, esa humildad que podamos desarrollar, etcétera, y tantas cosas. Todo lo que el Padre ve en nosotros se llama Jesucristo. Él ve a su Hijo. A partir de ver Él a su Hijo que Él depositó en nosotros, entonces la definición de nuestra vida tiene un sentido completamente diferente. Dije que Él no ve en nosotros, y lo que quiero decir más específicamente es que Él no se relaciona con nosotros a través de las cosas buenas o malas que seamos. Dios no nos conoce a través de nuestras bondades y de nuestras maldades. Dios no se vincula con nosotros a través de nuestras oraciones o a través de nuestras malas acciones. Dios se vincula con nosotros solamente a través de la vida que Él depositó en nosotros. Y esto no solamente es hermoso, es que esto es eternamente glorioso. Hubo gente, decía el Señor, me dirán Señor, me dirán en tu nombre predicamos, hicimos milagros, fuimos, servimos, y me dirán todo lo que hicieron en mi nombre. Pero en realidad mi respuesta será: yo nunca. Es que esa expresión a mí me voló la cabeza de verdad. Nunca los conocí, porque pareciera una paradoja y decir, Dios que lo conoce todo y hasta sabe el cabello de nuestras cabezas, el número de ellos, Dios que lo sabe todo, ¿cómo puede decirle a alguien y a usted yo nunca lo conocí? Lo que el Señor está diciendo es que por causa de mi propósito, yo no estoy vinculado con todo lo que tú hiciste, solamente con la vida de mi Hijo. Y si tienes al Hijo, tienes la vida. Y si tienes la vida, ahora estás invitado a participar
en la intención de Dios, en el plan de Dios, en la preciosa y maravillosa voluntad de Dios. Esta mañana estamos acá para conocer un poquito más acerca del propósito de Dios. ¿Puede dar alguien un fuerte aplauso al Señor? Gracias a Dios por eso. Pastor Alirio, vamos a continuar, pero me dieron unas instrucciones claras que vamos a hacer una pausa. Usted sabe cómo vamos a hacer esto, pero vamos a continuar con el tema. No sé, ¿usted le deja el tiempo o la gente toma ya el receso? Muy bien, por favor. Amado Señor, muchas gracias por tu presencia en esta hora. Gracias por este tiempo donde podemos, Señor, entregarnos. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: amado Jesús. Levantemos esa voz: amado Jesús, te doy gracias por espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento acerca de Jesucristo, mi Señor. Te doy gracias por esta gran oportunidad que tengo de magnificarte, de bendecirte, de darte gloria, honor, poder y alabanza. Y reconozco mi dependencia en ti. Y te doy gracias por tu gran amor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Síguete moviendo porque tú eres la cabeza. Amado Jesús. Y como cabeza, aquí estamos, en tu presencia. Reconocemos, Jesús, que tú eres el edificador de tu cuerpo. Síguenos edificando. Señor, gracias por esa palabra que da vida. Gracias por esa palabra, Señor, que nos muestra, que nos revela a la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que seguimos, el pastor William. Muy bien. Quiero que vaya conmigo un poquito más atrás en ese capítulo de Efesios 1. Vuelte la página, seguramente ahí está usted en Efesios, y voy a leer el versículo 4 y 5. Dice la Escritura: según nos escogió en Él, hablando de Cristo. El Padre nos escogió, ¿en quién? Alguien diga: en Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Qué había antes de la fundación del mundo? Había algo que se llama elección. Antes de lo que dijeran los evolucionistas, por ejemplo, radicales que hablan del Big Bang y que se creó de la nada, etcétera, antes que Dios hablara acerca de lo que el mundo, la creación visible fuera, ya había escogido Dios nuestras vidas en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El propósito eterno de Dios no es una idea abstracta, no es una idea filosófica que no tenga manera de hacerse tangible, visible, de hacerse palpable. El propósito eterno de Dios es cumplido perfectamente en Cristo. Este plan divino gira alrededor de la vida de Cristo de principio a fin, es decir, el Hijo es el hilo conductor
desde el inicio y hasta la consumación de todo. Desde antes que hubiese pecado y maldad en el mundo, desde antes que fuera el mundo, ya Dios dice que Él había pensado en escogernos en Cristo para que fuésemos adoptados como hijos suyos y fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y creo que esto es una de las causas y razones que predicamos y enseñamos tantas cosas desviadas del corazón de Dios. Porque si no entendemos propósito, nuestra asignación particular en la vida será siempre conforme a nuestra imaginación. Si yo no entiendo propósito, si no entiendo el amor de Dios de querer darse a conocer y mostrarse Él tan claramente a nosotros y a través de nosotros mostrarse en la sociedad que vivimos, en nuestra generación, haremos cosas que puedan ser reconocidas por mucha gente, pero que no tienen ningún tipo de valor en cuanto a eternidad. Sé que el ser humano está tan lleno y tan cargado y necesitado de reconocimientos, de honra, de abrazos, de palabras que le afirmen, pero muchas veces eso es justamente porque las vidas se están viviendo según ellos, para su propio plan, para su propio propósito y asignación de parte de Dios. Pero si nosotros somos entendidos en que fue Dios quien nos escogió y no nosotros a Él, que todo esto sucedió antes de la fundación del mundo y que tiene que ver para que nosotros seamos conformados a la vida y a la forma de Cristo, siendo santos y sin manchas delante de Él. Mis amados, tendremos para nosotros la mejor religión, la mejor doctrina, la mejor celebración dominical. Podríamos tener nosotros al mejor pastor, a la mejor pastora, podríamos tener nosotros el más lindo discurso y podríamos tener el mejor comportamiento allá afuera. Sin embargo, estaríamos alejados de la intención y el corazón del Padre, y créame, usted y yo no queremos eso. No queremos estar alejados de la intención de Dios. Si Jesucristo es el hilo conductor de todas las Escrituras, interpretar la Biblia fuera de este propósito es perdernos la centralidad de la vida. Pues la intención de Dios siempre fue de reunir todas las cosas en Cristo, que es la cabeza. Por eso Cristo es la medida, por eso Cristo es el modelo al que fuimos llamados a manifestar siendo conformados a su imagen. Familia linda, propósito eterno no es la salvación. La salvación es parte de ese propósito. Todos los que estamos acá reconocemos que somos salvos por la gracia de Dios, ¿cierto? Pero por muchos años viví creyendo que la salvación era el fin último de Dios. Y de hecho, les enseñé y prediqué a muchos conocidos, amigos, hermanos, compañeros de estudio, y les decíamos, Dios quiere salvarte como si fuese la última intención de Dios. ¿Por qué? Porque si te mueres sin haberte salvado, pues te vas a un destino llamado infierno, pero si te salva, entonces tendrás un destino llamado cielo. Por reducirlo a una expresión, para explicarme, ¿cierto? Cuando entendemos la salvación como parte elemental y esencial del propósito que es mayor, la gente no levanta su mano, hace una oración dirigida
y cree que allí se acabó todo, y a partir de allí empieza entonces el esfuerzo humano de tratar de mantenerse santo, de tratar de mantenerse sin mancha delante de Dios. Porque la pregunta de cada nuevo creyente es: ahora, hermano, cuénteme qué es lo que hay que hacer. Repita conmigo, ¿qué hay que hacer? De diferente manera le preguntamos. Yo ya levanté mi mano cuando me hicieron la invitación, y ahora, ¿qué toca hacer? Y claro, dependiendo de nuestra doctrina, pues ya le decimos al hermano: ahora te toca dejar de hacer. Y si conocemos un poco de su vida, empezamos a decir las cosas que entendemos que tiene que dejar de hacer. Y te toca hacer ahora estas otras cosas que entendemos que son las que corresponden hacer. Del propósito eterno ni entendemos y mucho menos le hablamos. ¿Por qué? Porque para nosotros fue reducido el evangelio a que fuimos salvos como un fin último, y ahora nos toca mantenernos salvos para no perderla. Dependiendo de cuál doctrina usted es la que fue enseñado, pues seguramente algunos se identificarán con lo que estoy diciendo. Ahora te toca orar mucho para que Dios te ayude en todo, orar mucho para que el diablo no venga y te ataque, porque a mí me enseñaban que el que no ora, el diablo se lo devora. ¿Sí? Y si no ayuna, ¿sí? A mí me enseñaron eso. Eres tú quien hace posible que el diablo no lo toque. Entonces la gente vive con este frenesí de pensar: ay, tengo una vida, estoy tan preocupado, ¿verdad? Porque el diablo está detrás de mi matrimonio, está detrás de mi economía, y el diablo está detrás de mi salud, y el diablo está persiguiendo mi familia, y el diablo se ha metido con mi trabajo y mi negocio. Ay, pastor, ayúdeme, hagan oraciones por mí, porque el diablo está desatado y quiere destruir todo esto de mi vida para que yo me aleje de Dios. Y pensamos que en todo está metido el diablo, los demonios, y queremos que nos ayude, porque la realidad es que no hemos entendido nosotros el propósito de Dios. Y si nosotros no estamos encaminados en el propósito de Dios, estamos en realidad en una vida de misticismo donde creemos que el diablo está para robarnos todas aquellas cosas. Mi amado hermano, lo único y el único trabajo efectivo que puede hacer el diablo es que nosotros seamos velados del conocimiento pleno de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted no puede ver a Dios a través de Cristo, usted y yo nos perdemos solos. Perdemos todo solo. Si un hombre y una mujer no entienden el propósito de Dios en Cristo para la iglesia, que incluye su vida, su matrimonio se puede perder solo. Su economía se puede perder sola. Eso va como consecuencia de no conocer y no entender el corazón de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? La salvación no es el fin. La salvación es el medio legal a través del cual tenemos ahora acceso a quien se da a conocer. Mire cómo evangelizamos. Entre otras cosas, le decimos a las personas que no conocen a Dios, le invitamos: conozca a Dios. Pregunto, ¿cómo lo van a conocer si Dios no puede ser conocido con sus fuerzas? Él no conoce a Dios, pero le decimos: lea su Biblia y va a conocer a Dios. Hermano, ¿creemos nosotros que con nuestros procesos mentales e intelectuales podemos conocer a Dios, aunque conozcamos libros históricos, profetas, podamos conocer salmos, podamos conocer ley, Pentateuco, hechos, podamos conocer evangelios, cartas pastorales y revelación? ¿Será que podemos conocer a Dios aprendiéndonos la Biblia? Pero le decimos a las personas que conozcan a Dios, que se acerquen a Dios, que pongan su vida para que puedan conocer a Dios
Dios, ellos si no tienen la vida, no pueden conocer a Dios. ¿Me explico, iglesia? No pueden conocer a Dios. Es que definamos esto bien claro. No es lo mismo conocer, el conocimiento meramente cognitivo. Desde nuestra mente natural puede conocer de Dios la historia de Jesús, que murió y que resucitó y los milagros que hizo antes y después de eso, pero muy diferente es conocerlo como Dios se da a conocer desde nuestro interior, para que nos veamos y nos conozcamos tal como Él nos conoce. ¿Y sabe cómo Él nos conoce? Él nos conoce santos y sin mancha delante de Él por la obra maravillosa de Jesucristo. Nos conoce como sus hijos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así nos conoce el Padre. Pero nosotros somos de, no, pero es que yo cómo me ha costado, cómo cuesta esto del evangelio, hay tantas cosas que me gustan y ese diablo que me conoce también sabe cuál es mi área de debilidad, diablo cochino, asqueroso que no se baña, ¿verdad? Se popularizó mucho acá que decían, es que el diablo es puerco. Sí. Y le echamos la culpa al diablo y que porque el diablo, por eso es que me ha costado ser fiel pastor, por eso es que mire cómo lucho yo con esto, porque el diablo sabe qué amigos ponerme, cuándo ponerlos, y el diablo sabe, mi amado hermano, lo que conozca el diablo de usted y de mí, irrelevante, porque si usted está sometido a Dios, rendido a Dios, porque usted conoce a Dios, dice la escritura que usted resiste al diablo y el diablo huye sin que usted esté gritando absolutamente nada. Porque a quien quiere seducirlo en los deseos de su carne y la vanidad de su propia mente, esa vida está sujeta y sometida al Padre que se ha revelado a su vida. Yo quiero invitarle que usted y yo hagamos, en la medida que tengamos conciencia de esto, siempre, todos los días, esta oración: Señor, quiero conocerte más. Quiero que hables a mi vida y ore por esa persona que usted va a evangelizar. Por ejemplo, usted puede hoy estar pensando en un familiar que usted ama tanto y quiere que conozca al Señor. Un amigo, un compañero. Usted puede pensar en alguna persona ahora mismo. Usted puede pensar en alguien que no conoce al Señor ahora mismo, ¿sí? Piense en esa persona. Y no le vuelva a decir solo, es que usted tiene que conocer a Dios. Preséntele el Evangelio de Cristo y dígale, oro para que Dios se dé a conocer a tu vida. Tú no lo vas a conocer si Él no lo hace. Pero si Él se da a conocer a tu vida, lo que te he enseñado, lo que te he explicado, lo que te he mostrado acerca de este evangelio, no será una religión más como otra opción para tu vida, será tu misma vida y le conocerás tal como Él quiere darse a conocer. Por eso cuando la Escritura dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, no está hablando, iglesia, de que nosotros fuimos llamados cristianos para que nos esforcemos a ser santos y que nos esforcemos a vivir sin mancha delante de Él. Es que está describiendo lo que para el Padre somos en Cristo. Escúcheme por favor, cuando usted conoce el propósito de Dios cada vez más claro, ¿sabe qué pasa? Que toda la propuesta de este sistema perverso que seduce nuestros pensamientos y quiere atraer a nuestra carnalidad a vivir de esa manera, resulta que para ustedes como una propuesta, como una dieta, la cual usted
aborrece. Se le saldrá de manera espontánea, natural, decirle no a la mentira, decirle no a cualquier inmoralidad, decirle no al chisme, decirle no a ninguna contienda, a ninguna ira ni amargura. A usted se le saldrá naturalmente decir: esa no es mi dieta, yo no como de esto, yo como del pan de vida que se llama Jesucristo mi Señor, quien es la verdad y quien es la vida. A mí no me atrae ni me seduce ningún tipo de ideología, doctrina de hombres, filosofías de esta tierra. A mí solamente me abraza y me seduce el conocimiento de Dios, porque si el Padre ha querido por su amorosa voluntad darse a conocer, es porque también Él a través de mi vida se va a dar a conocer a los míos y a la gente que tenga a mi alrededor. La iglesia le va a anunciar a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios, y esta será un anuncio verdaderamente, un querigma, una proclamación de transformación a nuestras tierras, a nuestra gente, a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras. Una vez más, repita conmigo: el propósito eterno de Dios. Vea, mi amado hermano, es a través de la cruz por donde Dios nos permite pasar de esta vieja naturaleza que fue en Adán completamente distorsionada a la nueva naturaleza que fue en Cristo completamente regenerada. Es a través de la cruz que Dios nos habilita para participar de su plan. Es a través de esa obra de la cruz por el cual podemos hoy estar seguros que en el que habita toda la plenitud de la deidad es Cristo, en quien todo lo tenemos provisto. Por lo tanto, nuestra paz, nuestro sentido de propósito, nuestra vida misma, todo se tiene ya en Cristo. La Escritura dice que es por causa de la desobediencia humana que el hombre perdió la conexión con la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 3? Que la humanidad fue destituida de la gloria de Dios. Diga conmigo, por favor: destituida. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero a las personas que están bajo algún contrato, por ejemplo, lo destituyen, en otras palabras, le quitaron el trabajo y no va a tener más fuente de recursos en ese trabajo. Fue quitado de sus funciones, fue destituido de su lugar. Y eso fue lo que le sucedió a la humanidad. Y aunque el propósito de Dios nunca dejó de ser, la expresión de ese propósito ahora en la tierra ya no podía ser posible, porque a partir del primer Adán todos fueron destituidos. Pero vea esto: nadie jamás puede ser destituido de donde antes no fue constituido. Alguien diga: constituido. O sea, a usted y a mí no nos podría llamar a alguien y decir: a partir de ahora usted queda destituido de esta función, y usted dice: si nunca la tuve, ¿qué chiste es este? ¿Dónde está la cámara escondida? ¿Verdad? Usted queda destituido de esta función y usted dice: yo nunca trabajé allí, nunca tuve esa función. Pero solo puede ser destituido entonces quien tenía una posición, una función, un lugar. ¿Y dónde estaba la humanidad antes del pecado? Estaba constituido en la gloria de Dios. Entonces entendemos en Romanos que por causa del pecado en el hombre, todos fuimos destituidos de la gloria.
Pero ¿dónde es que el hombre vuelve a tener capacidad para conocer a Dios, para vivir en el propósito de Dios y para caminar en la asignación de Dios? Es justamente en la obra de Cristo, donde fuimos reconciliados y nuevamente vueltos a estar en el lugar donde nunca debimos haber sido quitados, pero la humanidad volvió a estar reconciliada con Dios y nuevamente constituidos en el propósito de Dios. Diga conmigo, el propósito nunca se ha perdido. Nunca, de ninguna manera. Lo que sucedió desde Adán hasta Cristo es que la humanidad estaba destituida de su gloria. Y el que se atreviera a acercarse a su gloria, la sentencia era tan clara: muerte física. Piensa en lo que dice Hebreos acerca del monte llamado Sinaí. Terrible experiencia para todos. Estaban tan muertos de miedo el pueblo de Israel. Allí donde la gloria de Dios tenía una expresión, el pueblo de Israel le decía a Dios: ya no hables, Dios, ya no hables. Y dijeron: qué terrible es este lugar. Dios les había anunciado: si alguien, además de Moisés, tocaba ese monte, así fuera un buey, tenía que ser apedreado. Allá no se podía tener la libertad que muchos se dan, o libertinaje tal vez, que le dan muchas veces a sus hijos, de soltarlos y vaya y haga lo que usted quiera aunque estén en casa ajena. Yo sé que usted no lo hace, ¿verdad? Pero hay padres que así lo hacen, le dan libertinaje y no le ponen ninguna restricción. Haga y usted lo que sea, al final es niño. Imagínese usted un niño corriendo de los hijos de Israel y va: yo me voy a subir al monte del Sinaí. No, niño, te mueres. Esa era la manera en la que Dios entendía: yo no puedo tener ningún vínculo absolutamente con nada que no sea de mi propia naturaleza. Y Moisés le dice: Dios, pero quisiera verte. No, el que me ve se muere. Y se constituyó toda una liturgia para que pudiera el pueblo de Israel alcanzar por misericordia perdón de sus pecados de manera constante. Y usted conoce todo esto, lo menciono rápido. Solamente le era permitido a un sumo sacerdote, para que después de toda una liturgia de purificación y preparación durante ese año, pudiera presentarse delante de Dios a favor del pueblo para pedir perdón y expiación de sus pecados una vez. Pero sabe que al salir seguramente había fiesta, pero había conciencia: a partir de hoy, el próximo año, otra vez es necesario estar, porque había siempre pecado delante de Dios. Mis hermanos, el propósito nos recuperó para Dios en Cristo, quien por una sola ofrenda perfecta, hecha delante del Padre y recibida, aprobada por el Padre, por esa única ofrenda, nosotros fuimos hechos aceptos en el amado. Fuimos constituidos hijos de Dios por su gracia. Fue porque usted y yo creímos lo que Él ya hizo y recibimos el mensaje de ser salvos por gracia. Por eso es que hoy tenemos convicción en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no porque seamos buenos ni merecedores, no porque desde los 4 años me llevaban a una congregación, no porque yo he servido y he hecho grandes cosas. Es por gracia, misericordia, favor y bondad de Dios. Y como cantábamos hace un momento, en mi vida Dios ha sido bueno y ha sido siempre fiel. Es la naturaleza de Dios. Por eso estamos en el propósito de Dios. Una vez más repita conmigo: el propósito de Dios. Pregunto, iglesia, ¿cuántos propósitos hay?
Abra Colosenses, por favor. Capítulo 1. Versículo 15. Hablando de Cristo, dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:16, 1:15. Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, así sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y el versículo 17, contundente. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de Él subsisten. Y en Cristo, mire, Él es Cristo la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. En Cristo, en su plenitud, gira toda la razón de ser, no solo de nuestras vidas individuales, sino de toda la existencia y razón de ser de la creación y del mundo entero. Iglesia, a veces cuando nosotros enseñamos constantemente en algún tipo de seminario y en algún tipo de escuela teológica, las personas a veces me han hecho saber que nuestro mensaje pareciera ser repetitivo, monótono, y no avanzamos, y parece que todo fuera hablar Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. Pero en realidad, si hablásemos cualquier otra cosa que no esté sujeto a la verdad que es Cristo, estaríamos filosofando, estaríamos debatiendo, trayendo sabiduría humana, discutiendo cosas lindas y profundas del conocimiento humano, pero nuestra vida no tiene ningún sentido y razón de ser. Gracias a Dios por Cristo, que es la cabeza, que es el origen y el final de todas las cosas. Quiero recordarle, hermano, usted se originó en Cristo y su destino se llama Cristo y su presencia hoy en la tierra se llama Cristo. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Todo es Cristo. El propósito tiene que ver con Él. Las personas creen que Jesús es como solamente quien sufrió y murió por sus pecados y dicen, bueno, algún día lo voy a recibir porque algún día tal vez cuando termine de construir mis sueños y alcanzar mis metas tendrá sentido rendirme a Dios, pero no estoy tan preparado. Hay personas que nos dicen, ay hermano, es que sabe que le voy a comentar, hay que acercarse a Dios con las manos limpias, porque con las manos sucias nadie se acerca a Dios. Permítame arreglar la vida, porque todavía me gusta mucho el cigarro, qué sé yo, las mujeres, el licor, una vida de desorden. Permítame que yo deje esto, ¿verdad? Permítame que arregle algo y tal vez así Dios me recibe. Mis amados hermanos, Él tuvo el propósito de reunir todas las cosas en Cristo, que es el dueño de todo
y por Él y para Él vivimos, y por Él y para Él conocemos todo lo que somos. El propósito entonces se convierte en una realidad presente, en una realidad vivencial, en una realidad experimentable. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo en nosotros está transformando nuestros corazones de adentro hacia afuera. Yo he recibido tantas palabras de cientos de personas, presencial y a través de los medios de comunicación, expresándonos condolencias, su apoyo. Las personas nos dicen: estamos a sus órdenes, estamos para servirles. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención precisamente acá, porque decidimos estar en el Congreso y realizar como familia este viaje, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención de algunos que les escucho y dicen: los admiramos, sus vidas nos inspiran por la fortaleza que ustedes tienen, los admiramos por haber hecho, tan solo por hacer hecho el viaje. Muchas personas me lo han dicho, porque me dicen: yo estaría quebrado de tal manera y yo quisiera pues contarles a todos y de uno a una lo que ha sido para nosotros toda esta experiencia, pero no es ni el tiempo ni es el espacio cuando tenemos a muchas personas ahí a nuestro alrededor que nos han abrazado y nos han amado. Pero hermanos, tengo que decirle de manera con propiedad hoy, es que estamos acá con mi familia por la gracia del Señor Jesucristo, es por Él que nos ha sostenido. Si a mí me hubieran contado lo que yo iba a vivir, en realidad yo hubiera pedido morir antes de ver esto. Yo le hubiera dicho a Dios: evítame por favor este dolor con mi esposa y que muramos nosotros antes. De hecho, muchas veces molestamos y bromeamos con mi esposa, porque siempre lo hacemos en ese tono de broma. No, yo sí no me quiero ir antes, no me vayas a dejar solo. Y en alguna ocasión, dentro de las tonteras que uno habla y de broma, yo le digo: es que si tú te morís antes, yo te mato. Ahí sí te mato, si te mueres antes y me dejas. Mis hermanos, el dolor es tan real, es tan genuino. Y yo le escribí una canción a mi hijo con el apoyo de inteligencia artificial para describir lo que él fue para mí y describir el dolor que he sentido en mi corazón como un volcán que quiere explotar y que me desahogo. Muchas veces he llorado como no tiene idea, lo he hecho, no estoy acá como que no pasó nada y parece que fuera insensible. Y he gritado y he llorado y me he desahogado. Pero realizar el viaje para muchos ha sido, me lo han dicho: ay, qué inspirador, pastor, porque el compromiso de ustedes, porque ustedes son tan responsables de estar en lo que habían dicho. Mi amado hermano, yo solo les sé decir, hasta aquí solo les sé decir, es porque conozco a Dios y porque su gracia me sostiene y su espíritu está en mí y porque Él me da a conocer que la decisión que tomamos fue la más espectacular decisión que pudimos haber tomado en estos días. Allá tenemos gente que me han llamado y me dice: pastor, estamos afuera de su casa, le venimos a visitar y le trajimos cosas y mi familia, vecinos, mi hermana que vive muy cerca, yo le digo: llévenselas a ellas, muchas gracias. Y le digo a mi hermana: repártala aquí, llévela allá, nos llevan comida, etcétera. La gente allá nos está esperando, nos quiere amar, nos quiere abrazar y consentir. Pero haber venido acá, familia, yo quiero abrirles mi corazón. La palabra que encontramos fue el oasis que necesitábamos en medio de un desierto que pensábamos que nos íbamos a morir nosotros. Pero ¿por qué estoy hoy acá predicándoles, compartiéndoles, amándoles y diciéndoles: conozcan a Dios? Es que esto no se puede pasar de ninguna manera va a ser fácil y sencilla. Pero si conoces al Señor, no solamente vas a conocer cuánto en verdad Dios te ama, sino que sabrás cuánto Dios ama a los tuyos y cuánto Dios quiere amar a los tuyos a través de mostrar
transformarse Él a través de tu vida, no de tu discurso en un púlpito, no de tu doctrina, la cual defiendes a veces peleando con el que piensa diferente, no con exigirle a tus hijos que se porten bien, no con exigirle a la gente que cambie, no con ponerles cargas ni ponerles obligaciones, sino porque tu vida será siendo transformada siempre desde tu interior hacia afuera, mostrándose Dios a través de tu vida. Tú eres los brazos de Dios, tú eres esa vida que abraza a los tuyos, tú eres la expresión de su propósito aquí en la tierra. Luego sigue tu trabajo, negocios, atiende tus obligaciones en casa, atiende lo que tienes planificado durante el diario vivir, pero que eso esté gobernado por el propósito de Dios. Y con ello llegarás al final de tus días. Dentro de muchísimos años, confiamos, con la satisfacción que llegó un hombre que decía de sí mismo: yo que soy el más pequeño de los santos, pero dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, yo he peleado la buena batalla, por lo demás me está guardada la corona incorruptible. ¿Quién de nosotros no quisiera terminar así la carrera? Por ello Dios dice: mi propósito, no el tuyo. Mis pensamientos, no los tuyos. Mi camino, no tus caminos. De esto se trata el evangelio. ¿Usted nota cuánto de religiosidad entonces tenemos que reconocer que hemos tenido en nuestras propias ideas? Dios quiere esta mañana que cada uno de nosotros podamos ser afirmados en esta verdad. Dios quiere esta mañana que cada uno de nosotros seamos fortalecidos en el poder de su fuerza. Dios quiere que esta mañana la obra de su Espíritu Santo pueda llevarnos a entender que hemos recibido y tenemos acceso a su vida. Una vida que fue impartida, una vida que te trajo una nueva naturaleza, una nueva vida que te trajo una nueva genética en tu vida. Hoy has pasado, iglesia, y recibe esto en tu corazón: de un sistema de esfuerzos humanos para tratar de agradar a Dios, al sistema de Dios que se llama habilitación divina para vivir en su gracia. Pues la gracia no es solo el perdón de nuestros pecados, es el poder de Dios obrando en nuestro interior. Y el objetivo de Dios no es que nosotros nos comportemos como Cristo. Yo no sabe cuántas veces leía los evangelios y me preguntaba una frase que me enseñaron desde pequeño y me decían: ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y me voy a los evangelios, más o menos esta condición, ¿a qué se parece? Para actuar como Jesús, para hablar como y quiero parecerme a Él. ¿Cuántas veces canté con lágrimas en mis ojos y decía: Señor, yo quiero parecerme a ti? Y le decía algo, no sé si aquí sonaba la canción, la de yo quiero ser más como tú. Y cantábamos: quiero parecerme a ti para ser un vaso que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Iglesia, hoy comprendo un poquito mejor. Dios no quiere que me parezca a Él. Es tan diferente entender. Él quiere formarse en mí y vivir Él su vida a través de mí. ¿Por qué? Porque en la historia de Jesús, y por ejemplo, una mujer con el flujo de sangre de tantos años, mi religiosidad siempre me decía: en esta historia yo soy la mujer del flujo de sangre, yo soy el ciego, yo soy el leproso, yo soy el paralítico,
Yo soy ese que está muerto. Yo soy este y necesito a Jesús. Y toda mi vida le oraba y le decía, Señor, te necesito. Cuando tú descubres su propósito y cuando descubres que Él te ha colocado en Él, cuando vas a la historia bíblica, te das cuenta que tú no estás del lado del necesitado, sino tú eres la respuesta y el milagro de Dios para el necesitado, que se está perdiendo, que está quitándose la vida, que vive sin esperanza, que vive sin propósito, que vive perdido. Tú no estás ya del lado del enfermo, del paralítico, del muerto. Tú estás del lado en quien Dios por gracia te ha colocado. Tú eres la respuesta única que tiene mucha gente a tu alrededor, no con un mensaje bonito, no con un evangelismo que aprendiste de 4 leyes espirituales y que tienes que hablarle de esto y de lo otro, sino que tu vida misma. Amado hermano y hermana, recibe esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú no vivirás el resto de tu vida buscando milagros de Dios. Tú serás el milagro para muchas personas alrededor tuyo. Tú serás la voz de Dios, donde Dios hablará y se dará a conocer, porque insisto, esto se trata de su propósito, de su intención y de su voluntad. Tú no eres el menesteroso, la llaga podrida que cantábamos los que hace mucho conocemos del evangelio. Tú no eres ese trapo de inmundicia y pecador. Tú eres un hijo justificado por la fe y tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que a través ahora de la iglesia el propósito que ya se cumplió en Cristo se dé a conocer a los principados y potestades desde los lugares celestiales donde tú y yo participamos juntamente con Cristo. Ponga alguien la mano en su corazón y diga: Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo por su voluntad amorosa de darse a conocer. Alguien diga, por favor, repita conmigo: Dios me escogió para que su propósito siga extendiéndose en mi generación. Ore conmigo y diga: Padre, que el conocimiento de la verdad que traspasa toda teoría sea en mi vida una experiencia diaria, una experiencia que pueda vivir, una experiencia que pueda disfrutar. Dígale: Espíritu Santo, hoy oramos que tú nos reveles e ilumines en nuestro corazón todo lo que ya es de Cristo, y todo lo que no pertenece a Él sea desechado en el nombre de Cristo. Alguien dele un fuerte aplauso al Señor. Familia hermosa y amada, Dios me ha dado ahora, creo que de alguna manera un poquito más me ha habilitado para, más que ser un predicador, que pueda ser un maestro y traiga aclaración en lo que Dios a mí me ha aclarado. Entonces mi desenvolvimiento los últimos años ha sido en esta parte hermosa que es para mí el magisterio, la enseñanza, el don de maestro. Pero algo que provoco mucho, ya sea en las aulas en las que estoy o en las congregaciones a las que voy, lo que provoco mucho y dejo con toda intención es decirle: pregunte, compártanos su inquietud. La impartición de la vida no es yo soy el que conoce, usted es el que aprende, lo que yo dije es toda la verdad y lo que usted sabe tiene que quitarlo para meterse en su mente y corazón lo que yo dije. Pero yo quisiera, si me lo permite, Pastora Alirio, preguntarle a la congregación: ¿hay alguna duda? ¿Quedó alguna inquietud? Alguien dijo: pastor, ¿puede repetir esto que dijo, aclararme esto para que yo me vaya un poquito más claro de lo que me quedó el mensaje?
pregunto, tenga toda la libertad. Este escenario hoy es diferente, ¿verdad? Tiene un pastor acá diferente, usted no me conoce, pero probablemente hay alguien que diga, ¿podría decirme esto otra vez o aclararme esto, el por qué? ¿Tiene alguien acá la libertad de hacerlo? Levante su mano o dígame, ¿tiene alguien alguna pregunta? Por favor. Sí, es que nosotros muchas veces le decimos a la persona, digamos, pensemos en una persona que no conoce al Señor, que sabemos que no ha recibido la vida de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Muchas veces le decimos, ya sea por una estructura que ya tenemos repetida, mire, las 4 leyes espirituales dicen esto, que el hombre pecó, entonces fue destituido y que vino Cristo, entonces usted antes de Cristo se va al infierno y con Cristo, por ejemplo, le podemos dar el discurso y le podemos desafiar y decir, bueno, no recibió al Señor, no levantó su mano, porque para nosotros eso es tradicionalmente nuestra forma de decir nació de nuevo. Pero lo que yo digo es que le decimos a las personas, le aconsejamos, ¿sabe qué? Conozca a Dios, lea la Biblia, conozca a Dios. Y yo digo que eso debe de decírselo, pero digo que también tiene que decirle, pero yo voy a orar por usted para que Dios se dé a conocer. Porque entiendo que si usted no tiene el favor de Dios de que Él se dé a conocer, lo podríamos poner a leer toda la Biblia en todas las versiones y en todos los idiomas del mundo y usted no va a conocer a Dios. Pero si Dios se va a dar a conocer, desde el primer versículo que usted lea de las Escrituras, conocerá que Dios lo amó, que Dios lo perdonó, que Dios ya lo reconcilió, que Dios lo hace hijo por gracia. ¿Me explico ahora? Genial, muchas gracias. ¿Quién más tiene una pregunta? Tenga toda la libertad. Si no quedó en la transmisión, ¿cierto? Se hizo una transmisión virtual a quienes bendecimos y saludamos a nuestros hermanos. Y si algo, Pastor Alirio, podemos colaborar, sumar. Les digo, iglesia, tenemos pues herramientas múltiples para que la iglesia del Señor sea capacitada y esté enteramente preparada para presentar el evangelio con toda propiedad y que ese evangelio nos transforme primero a nosotros. Así que hay ahora herramientas múltiples, seminarios de entrenamiento ministerial que hace la Red Rema, que hace congresos, que tiene plataformas educativas virtuales, que tiene libros. Eso es lo que Dios nos ha permitido a nosotros. Y fuera de lo que somos nosotros, el cuerpo de Cristo tiene muchísimos recursos en material escrito, audiovisual. Hoy la iglesia no puede decir que no tiene acceso a lo que Dios le da como herramientas, pero lo vuelvo a repetir, es de Dios quien viene el conocimiento. Si están nuestras mentes y corazones sometidos a Dios, hermano, imposible que usted falle al blanco. Imposible. Si usted conoce a Dios, no viva jamás con temor, porque a usted el maligno no lo toca. Están guardados, escondidos con Cristo en Dios, y por su gracia cumpliremos su propósito en la tierra. ¿Alguien dice amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Pastor amado, gracias por el tiempo y la oportunidad y estamos siempre para servirles.